dice el encuentro, justamente el tema, Eucaristía, sacramento de misericordia de Dios. Después vamos a ir viendo por qué es el sacramento de la misericordia, su culto fuera de la misa. Para tener una noción, un panorama global de lo que significa la celebración de la Eucaristía y su culto fuera de dicha celebración, es necesario que hagamos un recorrido a través de la historia, la teología y la pastoral. En primer lugar, la historia es aquella que nos va mostrando los sucesivos pasos de cómo se ha ido configurando este culto a lo largo de los 2 milenios. Y tendrá y encontrará su culmen justamente en el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica, sobre todo en la Sacrosanto Concilium, Presbyterorum Ordinis y también Lumen Gentium. Las dos últimas, una constitución y el otro un decreto, vienen en definitiva a cubrir un cierto bache que ha quedado en la constitución de la Sacrosanto Concilium. En segundo lugar, la teología es la reflexión y profundización de los distintos aspectos de la presencia del Señor en el pan y en el vino de la Eucaristía, como oferta, es decir, como gracia para el pueblo cristiano. En tercer lugar, la pastoral, es decir, cómo se concreta la celebración y cómo debe celebrar este culto eucarístico y sus distintas posibilidades. Recordemos que porque sea la pastoral esté en último lugar, no significa que sea la menos importante. Comenzamos por la historia. Dada la importancia que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano, justamente y su influencia en su vida cotidiana, el culto eucarístico fuera de la misa, como lo tenemos nosotros hoy, no se conocía antes de finalizar el primer milenio. En este periodo, la teología eucarística no se diferenciaba entre Oriente y Occidente, porque todavía no estábamos con el cisma. Recuerden que a partir del 1054 se producirá el cisma entre la Iglesia de Occidente y Oriente, que a partir del Concilio Vaticano II justamente se empezarán a fortalecer los diálogos justamente interreligiosos y también diálogo ecuménico, es decir, volver a la fuente y encontrar lo que nos une y no acentuar lo que nos separa. Es a partir de la Edad Media cuando en Occidente surgieron nuevas formas de piedad eucarística. Las innovaciones en Occidente no se llevaron a cabo sin fuerte resistencia. La piedad eucarística en Occidente podemos decir que es independizada de la celebración de la misa, que es la raíz y el fundamento para el culto fuera de la celebración. La teología se centra en la presencia sacramentaria real de Cristo bajo las especies después de la celebración. Es decir, la reflexión teológica va a dedicar mayor tiempo y más importante será para ella la presencia de Cristo fuera de la misa más que la misa misma, que es aquella que prepara y justamente de la cual emana la presencia del Señor que queda en medio de nosotros. Recordemos que siempre esta presencia en medio de nosotros es fruto, es don y es regalo del Espíritu Santo.
sin la presencia del Espíritu, algo que en Occidente carecemos y siempre tendemos a olvidarnos, justamente no tendremos la presencia de Cristo. Quien es memoria de Cristo en la Iglesia y en el pueblo y en la comunidad cristiana es justamente el Espíritu Santo. Por eso, cuando en la celebración eucarística, en la plegaria tenemos dos momentos importantes llamados epíclesis, una de consagración y otra de comunión. La de consagración siempre es cuando el sacerdote hace esto con la mano e invoca al Espíritu y llama al Espíritu para que santifique, por un lado, lo que la asamblea ha acercado a la mesa del sacrificio y aquello que es santificado sea convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. De ahí que el sacerdote es un instrumento en función de la acción del Espíritu, de lo que quiere hacer presente justamente el Padre en medio de la asamblea, que es el don de Cristo total. Por eso, y la otra epíclesis de comunión es cuando se invoca al Espíritu para que Él justamente cree en nosotros, aquellos que vamos a recibir su cuerpo y su sangre, nos haga crecer en la comunión y en la unidad. Yo creo que la segunda epíclesis, la segunda invocación al Espíritu es quizás la más estresante y la más complicada para el Espíritu, porque de aquí que logre la comunión y la unidad entre nosotros, yo creo que va a hacerlo presente en la segunda venida y todavía nosotros vamos a estar peleándonos. Por tanto, como decíamos, en la Edad Media van a empezar a aparecer esta reflexión teológica acerca de la presencia real de Cristo. Esta presencia va a ser negada por ciertas corrientes de la época y justamente esto es lo que va a favorecer y es el terreno para que se desarrolle la teología acerca del culto eucarístico. Hay dos factores que concurren justamente al culto eucarístico o a las diversas formas del culto eucarístico. La primera es la tendencia afectiva a la humanidad de Cristo, y es decir, la pasión, las llagas, corona, cruz, etc. Es decir, detenerse a meditar en aquellos elementos de la pasión de Cristo. Esa piedad, por un lado, va a influir, aunque después se va a separar. Y el movimiento espiritual del ardiente deseo de contemplar la sagrada forma. Esta corriente, la última, será el principio generador de las primeras formas de piedad popular en los primeros siglos del segundo milenio. Este cuadro histórico se enmarca la evolución del culto eucarístico fuera de la misa. La doctrina eucarística buscará un nuevo lenguaje para hacer frente a la teoría de los que niegan la presencia real de Cristo en las especies sacramentales. En la celebración de la misa, el sacerdote en este tiempo será el celebrante y participante. Fíjense por qué. Porque mientras el pueblo asiste rezando sus oraciones, sus devociones, por eso nacen nuevas formas y estilos de exponer la fe y de practicar la oración. Hasta hoy día, en algunas celebraciones eucarísticas, vamos a encontrar personas que son, digamos, de la víspera del Concilio Vaticano II, que están desgranando la cuenta del rosario durante la celebración eucarística. Porque
justamente vienen de aquella época donde lo importante no era participar o tener una participación activa y fructuosa de la celebración de los sacrificios, sino más bien la contemplación de la sagrada forma. Por eso es que el sacerdote no es el que preside, sino el que celebra y participa. El pueblo queda como relegado hacia un costado, pero porque él mismo va desarrollando su propia piedad. No se puede afirmar que el alejamiento de los fieles de la participación en la misa y la doctrina de la presencia sacramental de Cristo hayan favorecido el culto eucarístico fuera de la misa, pero sin embargo sí preparó el terreno. Es una época de teólogos insignes y de los mejores místicos. Se han construido las magníficas catedrales, el arte ha plasmado los sentimientos religiosos y sobre todo en custodias sagrarios y altares. Recién en el segundo milenio, es decir, a partir del año 1000, comenzarán las construcciones de las grandes catedrales, las grandes basílicas, los grandes tronos sagrarios, custodias, porque todo eso hace referencia al culto eucarístico fuera de la misa. Pasa a perder su centralidad justamente el altar, que es el signo de Cristo, que lo va a recuperar el Concilio Vaticano II, y sobre todo el lugar donde se celebra el sacrificio. A partir del siglo IX, una nueva perspectiva sobre la humanidad de Cristo, oculta bajo el velo sacramental, se abre camino en la Iglesia. Es decir, la devoción a la Eucaristía se manifestó en una gran variedad de formas y experiencias. Por último, en nuestro siglo, y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se ha abierto otro horizonte, otra corriente de espiritualidad eucarística, fundamentada en la reflexión teológica y en la participación activa, consciente y fructuosa del pueblo cristiano, en la celebración de la misa. La Eucaristía es el eje sobre el que gira toda la vida de la Iglesia, y el culto eucarístico es visto en la perspectiva de la prolongación de la celebración y del camino hacia la celebración. Esto tenemos que tener bien claro. Cristo que adoro es el Cristo que se prolonga de la celebración eucarística. Y esta adoración y este culto a la Eucaristía fuera de la misa debe preparar intensamente mi vida para que mi participación en el sacrificio sea más fructuosa, más consciente y más efectiva. Si yo separo el culto eucarístico del sacrificio de la misa, es decir, lo estoy aislando y corro el riesgo de cosificarlo y hacerlo más importante cuando lo verdaderamente importante es la celebración de la Eucaristía. Recordemos la última cena, Cristo instituyó la Eucaristía para ser comida y no ser adorada. En la misma institución están los elementos de culto y de máxima adoración a la presencia de Cristo. La reserva eucarística en los orígenes del cristianismo tendrá su finalidad, que es ser guardada para ser llevada como viático para los enfermos. Ese es el origen primario de la reserva eucarística. En segundo lugar, es dar la comunión a aquellos que están ausentes o que van a emprender un viaje, y por último, para la oración personal. Pero en el primer milenio, es decir, en los siglos del cristianismo del primer milenio, no se encuentra formas de culto a la Eucaristía, porque el verdadero culto es aquel que se tributa
preparado por ustedes, es decir, tomen y coman, tomen y beban. No dice tomen y guárdenlo, tomen y adórenlo. Es decir, Cristo, su presencia en la Eucaristía es para ser comida y es para ser bebida. Las manifestaciones eucarísticas en el primer milenio. En el primer milenio no se encuentra un culto eucarístico fuera de la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía constituía el eje central de la vida de la Iglesia. La participación era activa, consciente y fructuosa. La Iglesia primitiva ha profesado siempre su fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, incluso fuera de la celebración, porque tenemos numerosos testimonios que era guardada justamente cuidadosamente y se distribuía a los ausentes, enfermos. Siempre la Eucaristía ha sido rodeada de signos de veneración, respeto, pero nunca se pensó en hacerla objeto de honores rituales fuera de la misa, ni siquiera de adoración y veneración. Por eso, las palabras de consagración es el único momento donde como asamblea nos encontramos de rodillas, es decir, es el signo y el gesto de máxima adoración. Estoy adorando a aquel que el Espíritu me hace presente en medio de la asamblea cristiana. La Eucaristía guardada en las casas particulares. Saben que en los primeros siglos del cristianismo la Eucaristía era llevada a los hogares. Primero porque no se tenían los templos por los que contamos hoy, y segundo porque, es decir, la Iglesia no gozaba de la paz que va a empezar a gozar desde Constantino cuando declara al cristianismo como religión del imperio y empiezan a cesar las persecuciones a los cristianos. En el siglo II, ya la costumbre de llevar a los cristianos la Eucaristía a su casa después de la celebración para que los enfermos ausentes pudieran participar de la celebración y guardarla cuidadosamente y poder comulgar entre semana. Fíjense que en esa época tampoco era común la celebración de la Eucaristía diaria como la tenemos hoy. La Iglesia de Oriente tampoco tiene hoy día la celebración de la Eucaristía entre semana. Solamente celebra la Divina Liturgia, es decir, que equivale a la celebración de la Eucaristía y es para ello la celebración de la Eucaristía, lo que se conoce y se llama como la Divina Liturgia. Es decir, la Iglesia de Oriente durante la semana desarrolla justamente lo que nosotros deberíamos desarrollar y que quedó relegado de la Reforma, y es una gran deuda de la Reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que son justamente el oficio divino conocido como las laudes, las horas intermedias, la víspera y la completa. Es decir, ellos no han interrumpido esa larga tradición y esto justamente se ha transmitido al pueblo y también no solamente en los consagrados. Tertuliano, un escritor cristiano, cuenta que esta práctica era ya habitual cuando habla de los peligros a los que se expone la Eucaristía llevando en las casas, por ejemplo, en el caso de una mujer que sea cristiana y esté casada con alguien que sea pagano. Esto hay que tener cuidado, va a decir Tertuliano, de no exponer la Eucaristía a posibilidades graves de profanación. Algunos cristianos en los días de ayuno recibían el cuerpo del Señor y lo guardaban en sus casas hasta que terminara este día y este tiempo de ayuno para poder
Sabemos que la práctica del ayuno en el pueblo cristiano tampoco en los primeros siglos tiene la estructura que tiene hoy en el calendario litúrgico y en la celebración de la Iglesia. San Cipriano va a contar que una mujer guardaba con todo respeto la Eucaristía en un arca para poder comulgar a su tiempo. En la carta de San Basilio justamente va a decir y va a narrar la costumbre que tienen los monjes de Egipto, que no disponen de presbítero. Estos se llevaban la Eucaristía consigo para comulgar fuera de la mesa, y también no solamente esta práctica era común en los monjes, sino también los laicos de esa zona, porque comulgaban ante el peligro inminente de la muerte, ya que padecían las persecuciones. Dice: nosotros ciertamente comulgamos 4 veces a la semana, el domingo, el miércoles, el viernes y el sábado, y otros días si es la conmemoración de algún santo, que alguno se vea forzado en tiempo de persecución recibir la comunión con su propia mano. No estaba presente el sacerdote, por eso se daba la autocomunión. Dice: porque viven en el desierto donde no hay sacerdote, conservando la comunión en la casa, la reciben por sí mismos. En Alejandría y en Egipto era lo común que los laicos tomaran la comunión por sí mismos. En tiempo de San Juan Crisóstomo era todavía normal el uso de la reserva eucarística en las casas particulares. Va a decir San Juan Crisóstomo: no solamente ustedes lo ven, sino que lo tocan, lo comen y lo llevan a sus casas. La práctica de llevarse a la casa la comunión en Occidente se perdió muy pronto a causa de la paz que empiezan a gozar los cristianos, y hacia el final del siglo V puede decirse que desaparece esta costumbre. Testigo de partir con alegría el pan en las casas y reunirse en torno a ello, también será el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, a principios del siglo XI aparecen algunos brotes de la antigua costumbre, sin mayor trascendencia, y pronto desaparecerán. También se cuenta que en algunos monasterios femeninos de Italia, Francia, Alemania, el día de la profesión solemne, el sacerdote entregaba a la recién profesa una gruesa forma consagrada. Esta la envolvía en un lino blanco y lo llevaba a su propia celda. Justamente la guardaba cuidadosamente, y así cada día durante 7 días comulgaba con sus propias manos, es decir, una fracción de este pan consagrado. ¿Cómo se recibía y guardaba el pan consagrado? En este periodo no se menciona ninguna rúbrica que indique justamente de cómo recibir o cómo hacer la reserva. Por eso es que los padres de la Iglesia van a insistir sobre todo más que en rúbricas y normas del cuidado, de tomar conciencia del cuidado que se tiene que tener con la Eucaristía cuando se lleva a las casas. Una vez recibido el pan consagrado, se envolvía cuidadosamente en un paño blanco de lino, se introducía en un cofrecito y se lo colocaba en el lugar justamente reservado para él. Era costumbre en las casas romanas y en las de los orientales tener en sus propias habitaciones un sagrario para conservar la Eucaristía. San Jerónimo también va a ser testigo de esta práctica en Roma, de la cual ni va a aprobar
ni reprobar. Sabemos que San Jerónimo siempre, por las prácticas que se realizan en Roma, va a ser un poco reticente porque se vivía con tal laxitud desde la vida consagrada hasta los misterios que se celebraban. Es decir, en Roma siempre llegaba mucho más tarde, se aceptaba más tarde, pero siempre con una cierta laxitud, es decir, no con la intensidad y la seriedad que se vivía en Oriente. Existía en los monasterios femeninos la costumbre de que las superioras, consideradas diaconisas, no eran ordenadas de diácono, distribuyeran la Eucaristía a sus hermanos. También esto de darse la autocomunión, los concilios españoles de Zaragoza en el 380 y el de Toledo en el año 400 van a sancionar con la excomunión a quienes no hubieran consumido la Eucaristía en la Iglesia. Estaban los priscilianistas que se negaban a consumir enseguida el pan consagrado recibido del sacerdote, lo cual todavía hoy se puede observar, y por eso hay que estar atento, cuando uno da la Eucaristía en la mano, que la sagrada forma sea consumida delante del ministro. Y esto no se da solamente en el pueblo de Dios. Me tocó que una consagrada, la veo, que recibe la Eucaristía, se sienta y tiene un rato entre sus manos, a la cual me vi obligado a decirle: hermana, tiene que comulgar ahora y no guardarlo entre sus manos. Es decir, cómo determinado sentimentalismo en nuestra vida, es decir, hace de que nosotros vayamos desfigurando aquello que se ha ido corrigiendo a lo largo de los siglos, y lo que hacemos es un retroceso. Respecto a la veneración de la Eucaristía, costumbre de llevar a la casa la Eucaristía obligó a los padres, como le decía, a insistir el cuidado que se tenía que tener. San Hipólito, sacerdote romano en el siglo III, dice que se ponga el máximo cuidado en guardar la Eucaristía de la vista de los paganos y que no caiga por el suelo ni se pierda un solo fragmento. Orígenes, además de insistir en la reverencia de la conservación del pan eucarístico, va a exhortar a que se reciba el cuerpo del Señor con toda reverencia. Cometéis un pecado si cae por tierra, por negligencia. ¿Esto por qué van a insistir los padres? Porque era también común, y sobre todo en Roma, que algunos cristianos, después de salir de la celebración litúrgica, se iban al circo llevándose consigo la Eucaristía. También sucede que algunos ministros, cuando tienen que distribuir la comunión a los enfermos, se llevan por un determinado rato a sus casas y la tienen a la Eucaristía allí. Esta práctica ya no es considerada legítima por la Iglesia. Es decir, la Eucaristía debe ser inmediatamente llevada a los enfermos o, de lo contrario, ser consumida o traída a la Iglesia. La Eucaristía vista como medicina. La Eucaristía era también considerada por la Iglesia en los primeros siglos como medicina que curaba toda clase de enfermedades. Si vamos hoy, también recuerden que se dice toda Eucaristía, toda celebración eucarística es celebración de sanación y curación. El Señor que se hace presente en medio de la asamblea es aquel que ha muerto, que ha resucitado, es aquel que ha anunciado el Evangelio que nos mostró
mostró la misericordia del Padre, que resucitó a muertos, curó a leprosos e hizo milagros, también, de acuerdo a la fe, lo puede obrar. Por eso no existen las misas llamadas de sanación. Si uno recurre al misal romano, que contiene toda la eucología con la que nosotros oramos y nos dirigimos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu, nos encontraremos que en los esquemas de celebración no hay ninguna que hable de misa de sanación. Sí va a hablar de una estructura o esquema de misa con enfermos. Es decir, pero de sanación son todas, porque el mismo Cristo que se hace presente en el sacramento del altar es aquel que tiene todo el potencial y toda la eficacia de curar, de sanar, de perdonar, de restaurar nuestra vida. Pero en aquellos comienzos, por ejemplo, Gregorio Nacianceno, San Gregorio, va a contar que referente a su hermana, esta santa estaba muy enferma, y acordándose del pasaje de la Escritura, de aquella mujer que dijo, con solo tocar el fleco de su manto, quedaré curada, se acercaba al lugar de la reserva, porque decía, yo también, tocando el cuerpo del Señor, se curará mi enfermedad. Va a contar San Gregorio Nacianceno, un padre oriental, que poco después su cuerpo se sintió libre de la enfermedad, recuperando la salud tan deseada. San Agustín cuenta la curación milagrosa de Acacio, justamente que nació ciego. Un día su madre le aplicó sobre los ojos de su hijo la Eucaristía, que se guardaba en su casa, y el hijo recobró la vista. Por favor, no vuelvan a hacer esto. Aún cuando lo cuenten los santos, pertenece a otra época y a otro tiempo, porque el grave error que estamos teniendo en la liturgia es copiar, cortar y pegar en el hoy de nuestra vida cosas que fueron útiles y necesarias en otro tiempo, pero que hoy quedan desencajadas. La Eucaristía a los enfermos y moribundos. Los primeros casos conocidos en la historia de la comunión fuera de la misa se refiere a los enfermos y moribundos, impedidos de participar en la celebración. ¿Se entiende hasta ahora o están aburridos? Está como los chismes de la historia, que hace bien para comprender la riqueza que hoy tenemos. La Iglesia, como solícita madre, se preocupa muy pronto de los enfermos y moribundos, para que no quedaran privados de la Eucaristía y se sintieran unidos a la comunidad celebrante. Por tanto, llevar la Eucaristía a los enfermos no es un acto aislado de la celebración del sacrificio, sino que por medio de esa comunión el enfermo se sienta íntimamente unido al sacrificio, sepa que la comunión que está recibiendo viene del sacrificio que su comunidad acaba de celebrar, por la cual ha tributado el verdadero culto al Padre en Cristo por el Espíritu. El testimonio más antiguo de la comunión fuera de la misa lo da San Justino en el año 165. Dice que terminada la celebración eucarística se distribuía el pan y el vino consagrado a los presentes. Los diáconos lo llevaban a los ausentes en ese mismo momento. Recordemos que si bien aquí se da la comunión bajo las dos especies a los enfermos en sus casas, hoy la teología ha desarrollado que Cristo está todo
cuerpo y sangre en el pan y está todo cuerpo y sangre en el cáliz. Por eso, el signo de la emisión cuando esa partícula se pone, es decir, para significar que hay una verdadera unidad entre el cuerpo entregado y la sangre derramada. Aunque había algunos que entregaban en una botellita para que lleven en las casas la sangre de Cristo, y eso no en el siglo, no en los primeros milenios del cristianismo, sino hace poco. Es decir, esos actos de piedad descabellados que a veces aparecen. En época de persecución, la Iglesia sintió desde el principio la urgencia y necesidad de llevar la Eucaristía a los confesores de la fe para confortarlos y estimular y fortalecer en el momento de su sacrificio. La solicitud para hacer llegar la Eucaristía a las cárceles viene descrita en la documentación de aquel tiempo. Es decir, aquellos cristianos que estaban encarcelados a causa de rendir culto, no al emperador, sino al verdadero rey que es Cristo, estos eran confortados con la Eucaristía. En tiempo de Justino, eran los diáconos los encargados de llevar la Eucaristía a los enfermos. Tenemos tantos diáconos que podrían encargarse ahora. No se excluía que los laicos también la pudiesen llevar, siendo así que hasta el siglo V los fieles de ambos sexos podían llevar consigo el cuerpo del Señor y comulgar por sí mismo en casa. En Oriente, justamente la comunión pascual a las mujeres enfermas era llevada por las diaconisas, es decir, equivalente a cofradías. La comunión a los enfermos y ausentes. El texto de Justino no aclara nada de cómo era esto de llevar el pan y la sangre consagrada. La recepción del viático bajo ambas especies era costumbre en los monasterios. El enfermo próximo a morir era llevado a la iglesia para recibir dentro de la celebración eucarística el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando era imposible trasladar al enfermo a la iglesia, se celebraba la Eucaristía en su habitación y recibía el viático. El año pasado recuerdo que he tenido una piadosa solicitud de alguien, porque cumplía no sé cuántos años, de que si podía celebrarle la Eucaristía en su casa. Podría celebrarse la palabra como se tiene que celebrar y llevarle la comunión como se le tiene que llevar. Esto era una práctica que se hacía en los primeros siglos del primer milenio. En la vida de algunos santos se cuenta que se guardaba el vino consagrado para los casos de necesidad. La costumbre de recibir el viático bajo las dos especies se conservó pacíficamente en la Iglesia mientras estuvo en vigor la comunión ordinaria de la misa. La Eucaristía y los difuntos, esto es para la Iglesia. Pero bueno, es incontestable el hecho de que durante los siglos IV y V, la Eucaristía a los moribundos en el momento supremo de su paso, para que, bien provistos, se preparasen al viaje de la eternidad. Esto es lo que hoy conservamos como viático. San Ambrosio justamente recibió de manos de San Honorato el cuerpo del Señor y expiró llevando consigo el viático. San Basilio, en el día de su muerte, fue confortado 3 veces con la comunión. La repetición de la comunión era debido al deseo de inspirar con la Eucaristía en la boca. Fíjense. Es decir, a San Basilio tiene un gran aprecio porque es uno de los grandes neumatólogos en la Iglesia.
Iglesia como padre de la Iglesia, pero bueno, esto me causó tanta risa, es decir, hasta dónde llegó el extremo que había que morir con la comunión en la boca. Los documentos de esta época presentan muchas y variadas costumbres según los lugares y época. Era frecuente poner la Eucaristía sobre el pecho o en la boca de los muertos, fíjense, en los féretros, confiando así al Señor los difuntos. Tal uso podría ser quizás una reminiscencia del paganismo. ¿Por qué? Recuerden que los romanos colocaban sobre los ojos de los difuntos dos monedas para que pudiesen en su viaje pagar todos aquellos gastos que tenían. ¿Qué hicieron estos santos padres y venerables de la Iglesia? Suplieron las dos monedas por poner dos hostias consagradas sobre los ojos o sobre el pecho para que Cristo lo llevase a la casa del Padre. San Basilio, según dice una antigua biografía, conservaba una partícula de la Eucaristía para ser enterrado con ella. No se escandalizan porque hay algunos que esperemos que esta práctica no aparezca después de la charla. San Gregorio Magno explica en el caso de un joven monje que murió habiendo salido del monasterio sin permiso, va a decir que justamente cuando le entregan el cuerpo, San Benito deposita sobre sí en la sagrada forma para que al menos sea sepultada con ella y lo lleve a Cristo en el pecho. Así que tenemos la Eucaristía llevada a la casa, la comunión que se autodaban a sí mismos, tenemos la Eucaristía y los difuntos, la Eucaristía y los enfermos, y ahora vamos a ver qué pasa con la Eucaristía en los viajes. También eran justamente las principales razones por qué llevaban el pan consagrado en los viajes, era para autodarse la comunión, para que el Señor acompañara a los caminantes, los protegiese de toda dificultad del viaje. San Ambrosio va a decir justamente que cuando cuenta la muerte de su hermano Sátiro, va a decir, Sátiro se llamaba el hermano San Ambrosio, va a decir que éste sufrió un naufragio y gracias a que llevaba colgada la Eucaristía en su cuello, pudo llegar salvo y sano a la orilla. Fíjense, ustedes van a decir, ¿por qué esto de la Eucaristía? De llevar, de trasladar, de llevar. Era la época donde estaba muy de moda las reliquias. Entonces, también, de alguna manera, el trasfondo de estas prácticas eucarísticas, no del todo aceptadas, es decir, consideraban como una reliquia más. Y ese es el riesgo que nosotros también hoy corremos, de que el culto que tributamos en la Eucaristía sea una devoción más. Y sobre todo, cuando no se tiene clara conciencia que lo que se está adorando es una prolongación de la celebración y que me tiene que llevar y preparar a la próxima celebración del sacrificio. Incluso en el siglo VIII, IX, los monjes llevan el pan consagrado colgando en el cuello. A partir del siglo XII se conserva dicha costumbre con una prerrogativa especial de los papas. Existe el ceremonial del siglo XVIII, justamente donde se describe detalladamente de cómo debe viajar la Eucaristía. Es decir, que hacía acá el Papa cuando se trasladaba de una iglesia a otra, así como iba el cortejo papal, también iba el cortejo que llevaba toda, es decir, que acompañaba el traslado de la Eucaristía.
Eucaristía como fermento, es decir, como aquel pan que es mezclado en el cáliz. Fíjense cuándo comienza esta práctica. Con el nombre de fermento se designó el fragmento de pan eucarístico que el Papa enviaba por medio de los acólitos a las iglesias titulares de Roma, para que fuera introducido y mezclado en el cáliz cuando celebraban los sacerdotes la misa. Recordemos desde San Ignacio de Antioquía que siempre había esta teología, una sola Eucaristía, una sola asamblea, en la que concelebraban los presbíteros y asistían los diáconos. Con el tiempo, cuando justamente se van ampliando la comunidad cristiana, porque ya el cristianismo goza de cierta paz y puede practicar públicamente su culto, es ahí donde se hace imposible la única Eucaristía en torno al obispo, porque el obispo es signo de comunión y de unidad en las iglesias particulares, y eso se sostiene hasta hoy día en la teología, sobre todo del sacramento episcopal y la relación del obispo con la Eucaristía y su relación con la iglesia particular y la iglesia universal. Es decir, por eso, para expresar esta comunión de los presbíteros de esas parroquias con el obispo de Roma mandaba este fragmento para que sea introducido en el cáliz y de esa manera quedara expresada la comunión de los sacerdotes y de esa comunidad con el obispo de Roma o del lugar. En el siglo V en Roma se dejó de celebrar la única Eucaristía, multiplicándose su celebración incluso en las iglesias de la periferia. Se introdujo la costumbre de que el Papa enviaba el fermentum a las iglesias periféricas de Roma. Así, el Papa manifestaba y expresaba la unidad de la iglesia y comunión entre los obispos y presbíteros. Al principio se hizo cada domingo y en el siglo VII solamente en la vigilia pascual. Es decir, el fermentum era llevado todos los domingos, pero a partir del siglo VII solamente el fermentum era enviado, este pedazo justamente del cuerpo de Cristo era enviado en la vigilia pascual. A modo de conclusión, en este periodo la Eucaristía era participada activamente por los fieles cristianos. Era la celebración del memorial permanente que recordaba el mandato de Cristo a sus apóstoles en la última cena. Es el eje central alrededor del cual giraba la vida de la comunidad como máxima expresión de fe. En un principio, en la sencillez de las casas se partía el pan. En el tiempo de la persecución, la comunión cristiana sentía interiormente la exigencia de participar con los otros hermanos de la fe en la Eucaristía, para experimentar la unión con Cristo y con los hermanos. Después de la paz constantiniana, la celebración eucarística adquirió gran esplendor en las basílicas. La Eucaristía marcaba el ritmo de la fe y el compromiso de los fieles. Esto luego fue decayendo la participación, dando paso a la mera asistencia de la celebración. Fíjense que hasta hoy tenemos cristianos que dicen: ya asistí a misa, o voy a asistir a misa, como si fuera que tienen que tomarnos la asistencia y somos meros espectadores. Justamente los santos padres y los escritores eclesiásticos, en sus comentarios y escritos, han ponderado los aspectos fundamentales de la Eucaristía y han explicado en sus catequesis el sentido mitagógico al pueblo con el fin de ayudarlo a participar más conscientemente de la misa. Su doctrina gira fundamentalmente alrededor de los conceptos bíblicos teológicos de la memoria pascual, el sacrificio de la cruz o
Eucaristía en los primeros siglos, y por eso el Concilio Vaticano se va a nutrir de este concepto, es el eje alrededor del cual gira toda la actividad eclesial, de la cual emana y a la cual debe tender. Y va a decir, la Eucaristía no agota toda la actividad de la Iglesia, pero sí la expresa y la realiza de un modo coherente, de la cual tiene que emanar y hacia la cual tiene que tender. Porque la Eucaristía, tenemos que convencernos, no es algo que representa a Cristo, es el mismo Cristo muerto y resucitado quien está presente en medio de nosotros. Hay tres categorías que hay que tener en cuenta: anamnesis, Emmanuel, Maranatá. Anamnesis significa, como comunidad cristiana, hacer memoria de aquello que Cristo nos dijo: hagan esto en memoria mía. Tomen y coman, y cada vez que hagan esto, lo están haciendo en memoria mía. Lo que pasa es que en Occidente, hacer memoria tiende a confundirse con un simple recuerdo, cuando que en Oriente, y sobre todo para la mentalidad bíblica y teológica del pueblo judío, memoria significa hacer presente aquel acontecimiento del pasado a través de determinados ritos en el hoy y en la circunstancia de mi vida. Es decir, memoria de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo, es el Espíritu Santo el que trae aquel único acontecimiento y lo hace presente en el sacrificio de la misa, en el hoy de mi vida. Porque yo hoy necesito ser incorporado al misterio pascual de Cristo. Yo hoy necesito ser rescatado y salvado por Cristo. Yo hoy, en el hoy de mi vida, en mi cultura y con las circunstancias en las que atravieso, necesito ser fortalecido en Cristo. Por eso, no es simplemente un recuerdo, sino que justamente es la presencia de toda la comunidad, se reúne en torno a aquel que a través del Espíritu se hace presente en medio de la comunidad. Podemos decir, se hace el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que habita en medio de nosotros, que está en medio de nosotros, que camina con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Maús, también lo hace cotidianamente con cada uno de nosotros. Él mismo al final del Evangelio va a decir de Mateo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, Cristo jamás va a abandonar, Cristo y el Espíritu, justamente a la Iglesia hasta que el Padre decida el momento de su segunda venida. Por eso también la Eucaristía, de alguna manera, no solamente es memoria, es el Emmanuel entre nosotros, sino que también es el Maranatá. Ven, Señor. ¿Qué decimos nosotros cuando el sacerdote, después de consagrar, nos dice que este es el misterio de nuestra fe? Proclamamos tu muerte y hasta que vuelva. Es decir, frente a tu presencia velada bajo el signo del pan y del vino, decimos que este es el misterio central, es el corazón de nuestra fe, pero estamos clamando que vengas. Porque justamente cuando el Señor viene en su segunda venida, es donde todo será llevado a su consumación plena. Es decir, llegará el momento en que todo va a ser presentado como una gran ofrenda por Cristo del Espíritu al Padre. La acción del Espíritu es siempre mover los corazones y llevarlo hacia Cristo. Y en Cristo nosotros somos incorporados y presentados ante el Padre. Por eso en el momento de la adoración eucarística o el culto eucarístico después de la misa,
No tenemos que olvidar elementos esenciales como la palabra de Dios. Si la Eucaristía que estoy adorando es justamente fruto del sacrificio de Cristo, de la gran ofrenda que hizo la Asamblea al Padre por el Espíritu, tengo que recordar que este gran sacrificio fue preparado por la primera mesa, es decir, la mesa de la palabra. Hacer memoria de su palabra en su presencia. Por eso no es irme frente al Santísimo y leer cualquier libro de espiritualidad. El único libro que me debe acompañar para adorar, para agradecer, para pedir, es hacer memoria de su propia palabra en la Sagrada Escritura. En segundo lugar, recordar que aquel que estoy adorando es el que justamente ha sido ofrecido como sacrificio al Padre y que por su sacrificio hemos obtenido la salvación, que ha sido celebrado en comunidad y por eso mis intenciones no tienen que ser mías, sino tienen que ser las de la comunidad local y de toda la Iglesia. Es el momento de empezar a interceder por aquellos que padecen hambre, que padecen persecución, que son olvidados o que están enfermos. Tengo que ir encarnando en mi vida justamente la misma plegaria de Cristo para que mi oración no caiga en un mero intimismo, individualismo y subjetivismo que me termina aislando de la comunión de la Iglesia y sobre todo para lo cual ha sido expuesto semejante sacramento para que sea contemplado y adorado. Pero fíjense, toda adoración tiene que llevar a una activa participación y fructuosa en la celebración de la Eucaristía. Y hay que tener mucho cuidado, porque en la Edad Media se acentuó tanto el culto a la Eucaristía que se olvidó la dimensión del sacrificio. Se olvidó la dimensión de comulgar, del exceso en el primer milenio de llevarse la Eucaristía a la casa y autodarse la comunión. En la Edad Media caemos en este otro extremo y que por ahí están habiendo ciertos rebrotes en el hoy de nuestra Iglesia de solamente adorar. Era importante ver al Señor. Queremos ver el cuerpo, hasta donde éramos tan pornográficos, diciendo vulgarmente, queremos ver el cuerpo, como que si en el copón no estoy adorando, si está en el sagrario no estoy, está bien, tenemos que hacer también los consagrados, lo que estamos ayudando a los consagrados, un cierto mea culpa de no inculcar y catequizar que en el mismo sagrario ahí tengo que ir a hacer mi oración personal, porque si no se despierta cierta devoción que hubo en la Edad Media. Tenemos que adorar al Señor pobre que está encerrado, encarcelado, humillado, olvidado, solo, desprotegido. Volvemos a una piedad intimista, subjetiva, es decir, y sentimentalista, desarraigada de todo compromiso, porque al Cristo que contemplo en la oración me tiene que ayudar a ver con sus propios ojos al Cristo que me necesita en lo cotidiano. Uno reconoce un verdadero adorador, va a decir la teología actual, por la calidad de su caridad y de su misericordia. Porque si no, la adoración, o llamada perpetua, mal llamada, termina siendo una fuga mundis. Es decir, me aíslo, es mi oasis donde hay por fin, no le escucho a mi esposo, no le soporto a mi esposa, me desligo de mi responsabilidad de los hijos, del compromiso que tengo que asumir, porque yo estoy bien con el Señor, qué bien que me hace. El Señor que te hace tanto bien te manda que haga demasiado bien a tu hermano.
Y así como tenés que ir transformando en términos de Pablo, dejarnos configurar por los sentimientos de Cristo Jesús, justamente así como me tengo que ir moldeando en la Eucaristía, también tengo que traducirlo y llevarlo en lo cotidiano. En la Edad Media, fíjense, por eso aparece la dichosa campanita y la elevación después de la consagración. A tal punto se llega a la herejía dentro de la misa que era más importante la elevación de la forma consagrada después de la consagración que la elevación de la doxología. Es decir, vieron que después de las palabras de la institución sobre el cuerpo y sobre el cáliz, el sacerdote hace una cierta elevación y por eso ahora la liturgia nos vuelve a decir a los consagrados: cuidado, no es la elevación que hay que elevarlo allá arriba, porque estamos volviendo a la Edad Media, es mostrar levemente. La verdadera elevación es que hay que elevarlo hasta donde nos dé el fuego, es la doxología final de la plegaria, en la que el pueblo asiente con el amén final como diciendo: lo que terminás de hacer, nosotros damos fe que así es, con el amén. Por eso el pueblo no tiene que ser asociado en la recitación de la doxología. El sacerdote agarra a Cristo, por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre, la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, toda la asamblea ha llegado al quicio de la comunión, que es elevada y ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu. Recordemos que el único que nos hace llegar a la intimidad del corazón del Padre es Cristo, ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu, su función es acercarnos, llevarnos e introducirnos en Cristo, el único que sigue mediando en la eternidad y que es la puerta de ingreso al corazón del Padre o de la Trinidad, sigue siendo el mismo Cristo. Por eso, en la Edad Media, ahí se introduce la elevación después de la consagración. Y la gente se anunciaba con la campanita, entonces la gente iba corriendo de altar en altar, porque era importante ver la comunión verbisium, comunión, es decir, espiritual contemplada, a tal punto que se tuvo que llegar a poner aquel precepto de confesar y comulgar al menos una vez al año, porque la práctica de la comunión frecuente ha caído. Era importante ver al Señor más que comer al Señor. Cuidado de no caer en ese error. Y por último, como me dicen que tengo que ir cerrando, recuerden que la adoración eucarística tiene lo que se adora es el pan que se consagra en ese sacrificio. Tiene que ser la adoración en el altar del sacrificio. Tampoco es perpetua porque tiene que interrumpirse para el sacrificio que es el centro. Toda adoración que no se realice en el altar del sacrificio y que no emane del sacrificio y deje claro que lo que se está adorando es aquel que ha sido sacrificado, no es adoración. Hay un cierto lugar que dice, pero bueno, como está acá en una mesita, están adorando mientras se está celebrando. Ninguna actividad debe realizarse en el predio de la parroquia, por más paño de santidad que le pongamos, mientras se celebra el sacrificio. Porque si no estamos desdiciendo lo que dice la teología de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Si la Eucaristía es el eje, el quicio de toda la comunidad cristiana, ¿qué estoy haciendo yo adorando a otro Cristo en otro lugar? Recuerdo al Padre Pipán que quería hacer la capilla del Santísimo adelante para que el Señor esté más cerca de los fieles.
acercárselo, celebrarle con dignidad la Eucaristía, no lo celebre a la disparada. A veces predicamos 40 minutos y liquidamos la plegaria eucarística, que es la oración, que es el corazón de toda la celebración, es 2 minutos. Y encima siempre tomamos las 2, porque aparentemente la más breve. Yo hice una prueba con los diáconos que se ordenaron último, el canon romano, la plegaria cuarta, todas las otras por diversas circunstancias, lo mucho, bien pesado, te lleva 6 minutos. ¿Qué son 6 minutos dedicados bien? Es decir, todo aquel que celebra bien ayuda a que el pueblo adore bien y valore, participe y guste de lo que está celebrando. Por eso que bueno en estos lugares que tampoco es necesario multiplicar. Fíjense, la adoración, tenemos la Clarisa, Santa Rita, que salva todavía porque tienen que interrumpirla para el sacrificio, salva la forma de lo que tiene que ser la adoración eucarística. Salva la forma. Y dice claramente, no tiene que ser mayor que el ornato para la adoración y menor para la celebración eucarística o viceversa. La misma ornamentación, porque eso también tiene que ver en la mente del pueblo, decir que lo que se está adorando es lo que ha sido celebrado. Y lo que ha sido celebrado es lo que se está adorando. Solamente tendremos adoración perpetua en la eternidad. Cuando el velo del sacramento se corra en el maranatal definitivo, para darnos paso a la contemplación cara a cara, justamente en el seno de la Trinidad. Por eso, cuidado con copiar, cortar y pegar costumbres de otra época. La campanita era avisarle, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan porque en cada altar lateral se va a elevar el Señor. Y por eso empieza a recobrar en esa época que hasta hoy sigue el tema de los tronos para la exposición del Santísimo. Los grandes monumentos del Jueves Santo. Era más importante visitar la competencia de los monumentos que el sentido de la visita de las 7 iglesias, que era acompañar a Cristo en los 7 momentos que era llevado de un lado a otro para el juicio. Tengo que contar. Espero que la